Amados, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio bíblico de hoy. Estamos hablando del reino de los cielos o el reino de Dios. Y estamos intentando contestar la pregunta: ¿qué es el reino de los cielos? Porque es algo de mucha importancia para todos nosotros como cuerpo de Cristo entenderlo perfectamente. Vamos a hablar dándole gracias al Señor por esta oportunidad y vamos a tratar de contestar esa pregunta con claridad para la gloria de Dios y para la comprensión de los hermanos que han estado haciendo preguntas al respecto. Amado Padre, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio que tú nos concedes de acercarnos una vez más a tu preciosa palabra. Oramos para que tu amado Espíritu Santo nos guíes e ilumines los ojos de nuestro entendimiento para gloria de Dios y para bendición de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, vamos a responder hoy la pregunta: ¿qué es el reino de los cielos? Y vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel, capítulo 2, versículo 44, en donde Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor y en donde dice la palabra de Dios lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será rey dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estaba profetizado, amados, entonces, que el Dios del cielo establecería un reino que jamás sería destruido, y sería el reino de los cielos o el reino de Dios, entendiendo que estos dos términos expresan una misma realidad. En los días de Juan y de Jesús, los judíos creían que por ser descendientes de Abraham tenían el derecho de entrar en el reino de los cielos y que ese reino se manifestaría en sus días, políticamente y terrenalmente. Es decir, en los días de Jesucristo ellos esperaban un reino literal. Y cuando hablé de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Los judíos lo que no lograron entender es que el reino no es en los cielos, sino el reino de los cielos. Ellos no entendieron que el reino no era algo que tenían que conquistar o que se podía trasladar o mover o usar armas revolucionarias para lograr establecerlo, sino algo a lo que tenían que entrar y verlo en el campo espiritual y no en el campo material. En Mateo 11, cuando Juan el Bautista vio que no surgía ese reino político y terrenal, que él se imaginaba también como los demás judíos que vendría, mandó a preguntarle a Jesús si realmente él era el rey que habría de venir o tendrían que esperar a otro. Y Jesús le dijo que la presencia del reino de los cielos se verificaba con la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos y en la predicación del evangelio a los pobres. Así que, amados, también tú y yo tenemos que entender hoy que la palabra reino es del griego basileia, como dice aquí en la parte inferior,
y significa sencillamente reinar. Reino entonces implica un gobierno. Y Jesús, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice lo siguiente la Escritura: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Noten ustedes, amados, que Jesús vino y anunció que el reino de los cielos se había acercado. Y en Mateo 12:28 hace una explicación más grande todavía de lo que esto significa. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Notemos, amados, que Jesús dijo que el reino había llegado cuando Él echaba fuera los demonios, o cuando sanaba las enfermedades del pueblo, o cuando le predicaba el Evangelio a los pobres. Ahora bien, entendemos claramente que un reino incluye un rey. Y Jesús precisamente era el rey mismo, que había llegado de los cielos en esa época. ¿Qué se exigía antes de la cruz a los judíos? Se les exigía arrepentimiento, porque era el fruto que se les demandaba hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Lo repito, antes de la cruz. El arrepentimiento, amados, pertenece a la dispensación de la ley, porque por medio de ella es que se dio el conocimiento a los hombres del pecado, como dice Romanos capítulo 3, el versículo 20. Dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero, ¿qué se demandaba en la dispensación de la gracia, que es en la que tú y yo estamos viviendo hoy? ¿Qué se nos demanda a nosotros hoy? No el arrepentimiento, sino la reconciliación. ¿Por qué? Porque antes de la cruz era necesario el arrepentimiento, porque todavía lo que predominaba en ese tiempo era el imperio de la ley. Pero la reconciliación es un asunto de gracia, porque ya Dios en Cristo, por medio del sacrificio por su muerte, quitó del medio el pecado. Y a partir de ahí, no le vuelve a tomar en cuenta a los hombres sus pecados, porque en esa muerte de Cristo los reconcilió consigo mismo. Eso es lo que la palabra nos enseña en Romanos capítulo 3. Leamos de nuevo el versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley, recuérdalo bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero en contraste, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 al 21 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pues dice el verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Antes de la cruz, entonces, se usó el término
reino de los cielos. Pero luego en la gracia se usa el término reino de Dios, porque en gracia este reino tiene unas connotaciones mucho más profundas. En Colosenses capítulo 1, el versículo 13, dice la palabra de Dios. Leamos desde el 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ese lo vimos en el tema anterior. Y aquí se nos dice, amados, que Dios nos libró, tiempo pasado, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, tiempo pasado, al reino de su amado Hijo. Entonces podemos hacernos una pregunta: ¿qué tenemos ahora en el reino del amado Hijo? Y él dice que tenemos la herencia de los santos en luz, como también ya leímos. Por eso en Colosenses 1, el versículo 12, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios por lo que dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta herencia, amados, claramente no es la posesión de una tierra física. Esta herencia que tú y yo tenemos hoy es el Cristo resucitado. Él es nuestra herencia. Él es nuestra tierra prometida. Él es nuestro todo. Es una herencia en luz y, como ya vimos, es una herencia en profundo conocimiento. En el reino del amado Hijo, entonces, no pueden existir cristianos en tinieblas, en demonios, en liberaciones o en ignorancia doctrinal. Los del reino del amado Hijo estamos en luz, ya estamos librados de la potestad de las tinieblas y no tienen nada, ni parte ni arte en nosotros, de tal manera que tú y yo no podemos estar reprendiendo ninguna potestad. Diga conmigo: yo soy librado y fui trasladado al reino del amado Hijo. Si a ti, en tu comunidad local, llámese como se llame, te tienen que liberar del diablo y de sus demonios, entonces déjame decirte que no estás trasladado todavía al reino del amado Hijo. Simplemente no estás en el reino. Así que tenemos que verificar bien dónde estamos, qué es lo que escuchamos y qué es lo que nos dicen desde un púlpito, en donde en muchas ocasiones lo único que se habla son falsas doctrinas, amedrentando a los hermanos, hablándoles de pecadores, hablándoles de muchas cosas, de demonios y de diablos y de necesidad de liberaciones y una cantidad de cosas que no son el reino de Dios, al cual tú y yo, libres de la potestad de las tinieblas, fuimos ya trasladados. En gracia, amados, el reino no puede estar cerca, porque leímos que ya hemos sido trasladados al reino, o sea que el reino ya está presente y es el reino del amado Hijo de Dios. Es por esto que en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo entró en una sinagoga en Éfeso, capítulo 19, el versículo 8, y nos dice la palabra de Dios: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo no predicaba un reino material o que iba a venir, sino hablaba de un reino espiritual. Y por supuesto que todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo entro yo a ese reino? Y tú y yo conocemos la respuesta: por medio del nuevo nacimiento. Porque es por medio del nuevo nacimiento que tú y yo entramos en el conocimiento
de la verdad, de la obra de Dios hecha en nuestro favor en la cruz de Cristo. Y luego de ese conocimiento, nos mantenemos en el conocimiento, seguimos en el conocimiento, crecemos en el conocimiento, y como ya vimos, nuestra mente, nuestro entendimiento, que es facultad de la mente, es la clave entonces en el reino de Dios. Pablo en 1 Corintios 4:20 nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y en Romanos 14:17 también dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El poder del reino entonces es la justicia, y esto denota todo lo que es recto. El poder del reino es paz, y esto caracteriza la relación de las personas que estamos en este reino, y la paz de Dios que por supuesto inunda nuestros corazones. El poder del reino es el gozo en el Espíritu Santo, que es el resultado que produce en nosotros el saber que somos justos y que hemos sido llamados por Dios a ser pacificadores. Así, amados, el reino de Dios no es algo que tiene que ver con el tocar, con el consumir, por el hacer o no hacer o saborear. El reino de Dios es un asunto no del estómago, sino de la justicia. Es un reino de paz y gozo en el Espíritu. Así que cuando tú predicas el reino de Dios, observa lo que estás enseñando. En el libro de los Hechos, capítulo 20, una vez más, del versículo 24 al 27, nos dice la palabra de Dios. Está hablando Pablo, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Notemos, aquí hay varias cosas que podríamos por horas hablar, pero relacionemos el reino de Dios con dos cosas: consejo y evangelio. El reino de Dios entonces es un consejo y es un evangelio. Es el consejo de Dios y es el evangelio de la gracia de Dios. El que está en el evangelio de la gracia de Dios, no en el evangelio del apóstol fulano de tal, de la hermana tal, de la denominación tal, de la organización cristiana, etcétera, con tantos nombres que hoy en día hay. No estamos en eso, estamos en el reino de Dios. Tú eres ciudadano celestial del reino de Dios. ¿Y qué hay en el reino de Dios? Hay consejo de Dios. Las predicaciones y las enseñanzas de nosotros, los ministros competentes del nuevo pacto, tienen que transmitir al pueblo, a los hermanos, todo el consejo de Dios. Note, mi amado hermano, pastor, amigo que me escucha, predicador, tú que compartes, coloca en tu corazón que tienes la necesidad de explicarle a los hermanos todo el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, noten bien,
Se está despidiendo Pablo, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Note bien, ¿qué clase entonces de reino es el reino de Dios? Hebreos 12, 28. Dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este reino maravilloso es un reino inconmovible. ¿Y cómo es algo inconmovible? Es algo fijo, permanente, eterno, firme, inamovible. El reino de Dios, amados, es inconmovible y no hay manos humanas que lo puedan tocar o destruir. Es aquel reino que dijo Daniel, como comenzamos leyendo, que jamás sería destruido. Y no podría ser destruido porque es inconmovible. Esto implica que a ti y a mí nadie nos puede mover de este reino. Tú ya no te puedes salir de ahí. Te pusieron ahí en lo inconmovible. Algo inconmovible, lo repito, es algo espiritualmente eterno. Nos han trasladado a un reino que no se mueve, que va a estar siempre dentro de ti y dentro de mí. El apóstol dice que hemos recibido, note bien, un reino inconmovible. Y si ya lo recibimos, entonces ya lo tenemos. Por eso el apóstol dice que tengamos gratitud y mediante ella, mediante ese poder de la gracia, le sirvamos a Dios, agradándole siempre, con temor, con piedad, con consagración, con reverencia. Surge otra pregunta: ¿quiénes solamente pueden reinar dentro de ese reino inconmovible? Romanos 5:17 dice lo siguiente. 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí es importante que notemos, amados, que para poder estar realmente en este reino, permanecer en este reino, poder reinar en vida, paz, gozo y libertad, que son las cosas de este reino, tú y yo tenemos que recibir la abundancia de la gracia primero y el don de la justicia que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Amados, que el Señor nos permita comprender y entender esta maravilla, que tú y yo ya estamos en el reino, que es un reino inamovible, que nadie nos puede sacar de él, que es un reino de gracia y de vida, donde tú y yo, como dice la Escritura, estamos completos en Cristo. No nos falta cosa alguna. Este es el reino en el cual tú y yo fuimos trasladados de las tinieblas al reino de luz, que es el reino que hoy tú y yo vivimos y disfrutamos mientras estamos en esta carne, y en breve disfrutaremos por la eternidad. Que el Señor, amados, nos ayude a comprender esta verdad y que no nos dejemos mover fácilmente de lo que piensan los hombres o dicen los hombres, sino que fundamentemos nuestra vida únicamente en lo que dice Dios a través
de su hermosa palabra. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que nos acompañan en este proceso, porque somos parte del reino y tenemos paz. Gracias, Señor amado, por habernos sacado de la ignorancia y habernos traído a la luz de tu revelación y de tu sabiduría. Gracias, porque hoy estamos en tu reino y es un reino inconmovible del cual nadie puede sacarnos. Pues todo lo que tú hiciste en la cruz, lo hiciste para reconciliarnos contigo, y hoy, amado Padre, tú y yo estamos reconciliados por la sangre de Cristo. En el nombre poderoso de nuestro eterno Salvador, muchas gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Hermosos, esto no termina aquí, continuaremos en el próximo tema. Y les quiero dar gracias por acompañarnos en el proceso. No olvides suscribirte al canal, no olvides darle like a los videos y lo más importante, ayudarnos a llevar el mensaje a todos los hermanos que nos rodean, amigos, parientes, pastores, etc. Pues esa es la gran comisión que tú y yo hemos recibido, y es predicar el evangelio de la gracia, entregando todo el consejo de Dios a los que nos escuchan. No olvides el WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, en el cual tú puedes recibir nuestros temas grabados de primero, y tú puedes también recibir el material escrito de cada uno de estos temas en PDF, para que puedas repasarlos, saborearlos, educar tu entendimiento con ellos y estar listo para compartirlo en cualquier momento que lo necesites. Gracias por tu atención y oro para que el Señor nos permita vernos en el próximo tema y que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Muchas gracias.